En este video expondremos diferentes etapas que ocurrieron a través del tiempo en la historia de nuestro país, por medio de una maqueta que ejemplifica la esencia del libro Siglo de Caudillos. Durante esta explicación no solo se darán a conocer los aspectos históricos sociales que afectaron a la nación, sino que se mostrará una concientización de nuestra patria relacionando los distintos edificios que se expondrán a continuación. Como él menciona en su obra, no trata de justificar a los personajes históricos que han sido satanizados por muchos historiadores y por las costumbres del pueblo mexicano, sino hacer la reflexión y cerca de los sucesos que ocurrieron ahí y la razón por las que se hacían estos batallones. El ángel de la independencia representa más su significado que su origen, tal como lo dice la independencia de nuestro país. Por la cultura popular es conocido como ángel de la independencia, pero su nombre oficial es Monumento a la Independencia, ya que se trata de una bella escultura montada en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia de México por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien colocó la primera piedra el 2 de enero de 1912. Sin duda, es de los monumentos más emblemáticos de la capital mexicana y ha sido utilizado por décadas como el símbolo característico de la Ciudad de México. Sede de celebraciones culturales, manifestaciones sociales y hasta víctima de las inclemencias de la madre naturaleza. La obra estuvo a cargo del célebre arquitecto mexicano Antonio Rivas Mercado, mientras que los monumentos y bajorrelieves estuvieron a manos del italiano Enrique Alciati. Tuvo un costo total de 2.150.000 pesos de ese entonces. Tenemos también el Palacio Nacional, donde han vivido muchos presidentes, como Benito Juárez. Aquí murió Benito Juárez debido a una angina de pecho que le provocó un infarto. También aquí Sebastián Lerdo de Tejada, que en ese momento era presidente de la Suprema Corte de Justicia, desarrolló el poder ejecutivo interinamente. También pasa lo de la intervención estadounidense, donde se evacúa la capital, y el 15 de septiembre de 1847 se iza la bandera de Estados Unidos después de una larga guerra, y se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde solo se beneficia a Estados Unidos, perdiendo así más de 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano, y se dan 15 millones de pesos por daños y despojo. El desalojo del Palacio Nacional se llevó a cabo hasta el 28 de junio de ese mismo año, y al día siguiente se izó la bandera de México en una ceremonia. En mayo de 1863, Benito Juárez se ve obligado a dejar la capital y por lo tanto Palacio Nacional, a lo cual Palacio Nacional cierra la puerta central simbólicamente. En junio de 1863, el ejército francés ocupó Palacio Nacional y por un breve tiempo de 1863 a 1867 se le nombra Palacio Imperial. Durante el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, Palacio Nacional no se ocupa como residencia y se muda a Chapultepec y deja a Palacio Nacional como un edificio plenamente de protocolo y administrativo. Con la derrota del imperio de Maximiliano, el 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez regresó a la Ciudad de México. Abrió simbólicamente las puertas centrales de Palacio Nacional, presidió y desde el palco central vio el desfile triunfal. Castillo de Chapultepec. En esta segunda etapa, llamada Segunda Intervención Francesa, los emperadores Fernando Maximiliano de Habsburgo, María Carlota de Sajonia y Orleans Borbón habitaron el único castillo del continente, el Castillo de Chapultepec. La Catedral Metropolitana. Su realización significó un punto de cohesión social, ya que en ella participaron autoridades eclesiásticas y gubernamentales, al igual participaron distintas cofradías y hermandades religiosas. Al mismo tiempo, en esta participaron varias generaciones sociales de todas las clases. En la Catedral Metropolitana también se llevó a cabo la lujosa coronación del emperador Iturbide, las disputas entre liberales y conservadores, ocasionadas por la separación de la Iglesia y del Estado en la Reforma. El Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes ha sido escenario de diversos acontecimientos importantes, tanto políticos, sociales y artísticos. Su construcción data al final del mandato del presidente Porfirio Díaz, que la manda construir debido a que estaba muy interesado en las diversas corrientes francesas. Eso se puede ver influenciado en la estructura de este recinto. La primera piedra fue colocada el 2 de abril de 1904. El espacio que hoy ocupa el Palacio de Bellas Artes se encontraba en el antiguo Teatro Nacional. Fue considerado como el más importante en la vida artística y cultural de México en la segunda mitad del siglo XIX. Con este, se pretendía embellecer la ciudad a inicios del siglo XX. Se pensó primero en remodelarlo, pero después optó por demolerlo y
construir otro que fuera más acorde a la modernización y al crecimiento urbano. El fin de este era ser comparado con la Ópera de París, que en esa época era el teatro más importante del mundo. En conclusión, Siglo de Caudillos es en realidad una biografía colectiva porque fueron los caudillos en su conjunto los que en el siglo XIX encarnaron para bien y para mal las tensiones históricas de México. Liberales y conservadores asumieron su posición con tonos de guerra santa. Su biografía colectiva es una clave maestra para comprender la peculiar construcción histórica de México, un país proyectado hacia el futuro por un lado castellano y morisco y rayado de azteca por otro.